En 1975, Vladimir Putin, un joven de 23 años recién graduado en Derecho por la Universidad Estatal de Leningrado, ingresó a la KGB, la poderosa agencia de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética. Este paso marcaría profundamente su vida y su futura carrera política, ya que en ese momento la KGB era mucho más que un organismo de espionaje. Era el núcleo del poder estatal soviético. Bienvenidos a la gran enciclopedia, Historias del Mundo. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. La KGB, fundada en 1954, representaba la fortaleza del régimen comunista durante la Guerra Fría. Enfrentaba desafíos constantes, como el espionaje de las potencias occidentales, la disidencia interna y las amenazas a la estabilidad ideológica del sistema. Ingresar a esta organización no solo requería habilidades específicas, sino también una absoluta lealtad al Partido Comunista. Era considerada una institución de élite, y sus agentes estaban a cargo de salvaguardar los intereses soviéticos en todo el mundo. El camino de Putin hacia la KGB tuvo su inicio en su infancia en Leningrado. Nacido el 7 de octubre de 1952, creció en un bloque de apartamentos comunales en condiciones humildes. Desde muy joven, mostró un interés particular en las historias de espías soviéticos. Según él mismo ha relatado en entrevistas, soñaba con servir al Estado y contribuir a la defensa de la patria. Este deseo se intensificó durante su adolescencia, cuando se dedicó al sambo y al judo, dos deportes que fomentaban la disciplina, el autocontrol y la fortaleza mental, características que encajaban perfectamente con los ideales de un agente de la KGB. En 1970, Putin ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho, una disciplina que ofrecía una vía directa hacia la KGB. Durante su tiempo en la universidad, comenzó a construir una relación cercana con Anatoly Sobchak, un influyente profesor de Derecho que más tarde desempeñaría un papel clave en su carrera política. Putin era un estudiante disciplinado, aunque no necesariamente destacado, pero su perfil llamó la atención de los reclutadores de la KGB. La KGB tenía un proceso de reclutamiento que era extremadamente riguroso. Solo los individuos más prometedores, aquellos con una combinación de lealtad ideológica, habilidades académicas y cualidades personales específicas, eran seleccionados. En el caso de Putin, su combinación de estudios en Derecho, dominio del alemán y habilidades deportivas lo hicieron un candidato ideal. Fue contactado por la agencia durante su último año de universidad, y tras graduarse en 1975, ingresó formalmente en sus filas. Una vez dentro en la KGB, Putin fue enviado a la escuela del primer departamento, ubicada en Moscú, donde recibió un entrenamiento exhaustivo. Esta institución formaba a los futuros agentes en áreas clave como contrainteligencia, operaciones en el extranjero y manejo de informantes. También se les instruía en el uso de tecnologías de espionaje, análisis de inteligencia y criptografía. Este entrenamiento estaba diseñado para preparar a los agentes para enfrentar las complejidades del trabajo tanto en territorio soviético como en el extranjero. En la KGB los estándares de selección extremadamente altos, y los reclutas eran sometidos a evaluaciones constantes. Además de las habilidades técnicas, la institución enfatizaba valores como la discreción, la lealtad al Partido Comunista y la capacidad de operar bajo presión. Para Putin, este entorno resultó ser un terreno fértil donde desarrolló las habilidades que más tarde definirían su estilo de liderazgo. Tras completar su entrenamiento en Moscú, Putin fue asignado inicialmente a Leningrado, donde trabajó en la oficina local en la KGB. Sus tareas incluían la vigilancia de ciudadanos sospechosos de actividades subversivas, así como el monitoreo de posibles contactos con servicios de inteligencia extranjeros. Aunque esta etapa de su carrera no fue particularmente destacada, le permitió adquirir experiencia en el manejo de información confidencial y en la ejecución de operaciones encubiertas. Una de las características que marcó a Putin durante estos primeros años fue su capacidad para trabajar con meticulosidad y seguir órdenes al pie de la letra. Sus superiores lo describían como un oficial eficiente y confiable, aunque reservado. A diferencia de otros agentes que buscaban destacarse con actos de heroísmo, Putin era conocido por su enfoque metódico y su habilidad para pasar desapercibido, una cualidad esencial en el mundo del espionaje. Durante este periodo, también comenzó a mostrar un entendimiento profundo de la importancia de la información como herramienta de poder. La KGB no solo se dedicaba al espionaje en el sentido tradicional, sino que también se especializaba en la recopilación y análisis de datos estratégicos, así como en la manipulación de narrativas para cumplir con los objetivos del Estado soviético.
Putin absorbió estas lecciones, que posteriormente aplicaría en su vida política. El ingreso de Vladimir Putin a la KGB coincidió con un momento clave en la historia de la Unión Soviética. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y la rivalidad con Estados Unidos y sus aliados definía la política internacional. Para la KGB, esto significaba operar en un entorno cada vez más desafiante, donde las operaciones encubiertas y la inteligencia estratégica eran fundamentales para mantener la posición del bloque soviético en el mundo. Aunque en esta etapa inicial Putin no participó en misiones de alto perfil, su formación y experiencia en Leningrado sentaron las bases para su desarrollo dentro de la agencia. Los valores inculcados durante su tiempo en la KGB, como la disciplina, el control de la información y la lealtad al Estado, continuarían moldeando su visión del poder en las décadas siguientes. En este periodo, Putin comenzó a forjarse como el individuo reservado, calculador y pragmático que más tarde dominaría la política rusa. Su paso por la KGB no fue simplemente un trabajo, sino una formación integral que lo preparó para enfrentar los desafíos del mundo político y geopolítico en constante cambio. Analizaremos en detalle el entrenamiento en la KGB. En 1975, Vladimir Putin dio el primer paso en su carrera como agente de inteligencia al ingresar oficialmente a la KGB tras graduarse de la Universidad Estatal de Leningrado. En ese momento, la Unión Soviética estaba profundamente inmersa en la Guerra Fría, y la KGB era una de las herramientas más poderosas del gobierno soviético para enfrentar a sus rivales occidentales. El proceso de formación al que Putin fue sometido reflejaba no solo la estrategia de la agencia, sino también la influencia de figuras clave que habían dejado su huella en la KGB durante décadas. El entrenamiento de Putin no puede entenderse sin observar el entorno político de la época. La Unión Soviética estaba bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, un hombre que enfatizó la estabilidad y el control ideológico en todas las esferas del Estado, incluida la inteligencia. Bajo su mandato, la KGB se convirtió en una organización aún más poderosa, utilizada tanto para operaciones internacionales como para mantener el orden interno. Este enfoque estratégico fue impulsado por líderes como Yuri Andropov, quien dirigió la KGB entre 1967 y 1982, transformándola en una institución moderna y eficiente. Aunque Andropov ya no estaba al mando directo en la KGB cuando Putin comenzó su entrenamiento, su legado seguía siendo evidente en cada aspecto del programa. Además, el contacto entre la KGB y agencias aliadas como la Stasi, liderada por Markus Wolf en Alemania Oriental, influyó en las prácticas operativas y de entrenamiento. Wolf era conocido como un maestro del espionaje encubierto y lideraba una de las agencias de inteligencia más efectivas del bloque del Este. Estas conexiones internacionales fortalecieron la cooperación entre los países del Pacto de Varsovia, donde agentes como Putin recibían capacitación con técnicas compartidas por expertos de toda la región. Putin fue identificado por la KGB mientras estudiaba Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Entre los criterios clave para ser reclutado estaban la lealtad al Estado, el desempeño académico y habilidades específicas como el dominio de idiomas extranjeros. Putin cumplía con todos estos requisitos. No solo destacaba como estudiante disciplinado, sino que además hablaba alemán con fluidez, una habilidad que más tarde le sería de gran utilidad en su carrera. Una vez seleccionado, fue enviado a Moscú para recibir su formación en la prestigiosa escuela del primer departamento principal, donde se entrenaba a los agentes destinados a operaciones internacionales. Este centro había sido diseñado durante el mandato de Andropov para ser la cuna de los agentes más capacitados del bloque soviético, con programas que combinaban habilidades técnicas con una fuerte carga ideológica. En la KGB, el entrenamiento era integral y abarcaba áreas tan diversas como el espionaje encubierto, la criptografía, el manejo de armas y el análisis psicológico. Putin, junto con otros reclutas, enfrentó un régimen riguroso que lo prepararía para operar en entornos hostiles y altamente controlados. Entre los principales puntos que podemos encontrar en el entrenamiento se incluye la contrainteligencia. Aprender a detectar y neutralizar agentes enemigos era una prioridad. La Guerra Fría estaba marcada por el constante enfrentamiento entre las redes de inteligencia soviéticas y las occidentales, y especialmente la CIA. Además estaban las operaciones clandestinas, el uso de identidades falsas, la infiltración en organizaciones extranjeras y el manejo de informantes eran habilidades esenciales para los agentes de la KGB. El entrenamiento físico y combate. Aunque Putin ya tenía experiencia en judo y sambo, disciplinas en las que había destacado desde joven, el programa incluía tácticas avanzadas de combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas de fuego. También el entrenamiento disponía de psicología y manipulación.
Los agentes debían comprender el comportamiento humano para ganar la confianza de sus objetivos o intimidar cuando fuera necesario. Una parte significativa del entrenamiento estaba destinada a reforzar la lealtad ideológica. Bajo la influencia de líderes como Brezhnev y Andropov, la KGB veía el compromiso con los ideales comunistas como un pilar fundamental del desempeño de sus agentes. Este aspecto fue especialmente enfatizado durante los años en que Putin estuvo en formación, con clases regulares sobre la historia del Partido Comunista y la lucha contra los enemigos del socialismo. En 1982, Viktor Chebrikov sucedió a Andropov como jefe de la KGB. Aunque el liderazgo de Chebrikov comenzó después de que Putin completó su formación inicial, su enfoque en la expansión de las redes de inteligencia internacional reflejaba la continuidad de las estrategias desarrolladas durante el mandato de Andropov. Putin se formó bajo un sistema diseñado para producir agentes capaces de operar en cualquier rincón del mundo, desde los países de Europa Occidental hasta las regiones más remotas de Asia y América Latina. En la KGB el proceso de evaluación era implacable. Cada etapa del programa incluía exámenes teóricos y prácticos para asegurar que los reclutas estuvieran a la altura de las demandas del servicio. Aquellos que no cumplían con los estándares eran eliminados sin contemplaciones. Putin, aunque no era considerado carismático o sobresaliente en términos de liderazgo, destacó por su precisión, autocontrol y capacidad para adaptarse a situaciones complicadas. Estas cualidades le permitieron superar el entrenamiento y ser designado para tareas de inteligencia más complejas. Una de las prioridades del entrenamiento en la escuela del primer departamento principal era preparar a los agentes para misiones en el extranjero. El dominio de idiomas, como el alemán en el caso de Putin, era un requisito esencial. Además, los reclutas recibían lecciones sobre la cultura, política y costumbres de los países donde podían ser enviados. Esta preparación integral ayudó a Putin a desarrollar las habilidades necesarias para operar de manera efectiva fuera de las fronteras soviéticas, sentando las bases para su posterior asignación en Alemania Oriental. Cuando Putin completó su entrenamiento, ya estaba equipado con un conjunto de habilidades que lo distinguían como un agente de élite. Aunque sus primeros años en la KGB estuvieron centrados en tareas administrativas en Leningrado, las lecciones aprendidas durante su formación en Moscú se convertirían en herramientas clave en su carrera posterior, tanto en el ámbito de la inteligencia como en la política. El entrenamiento de Putin en la KGB, aunque enmarcado dentro de un sistema rígido y altamente ideologizado, lo preparó para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio, moldeándolo como un estratega silencioso pero efectivo. En la década de 1970, cuando Putin ingresó al sistema de inteligencia soviético, la criptografía era una disciplina esencial para la KGB. El sistema soviético utilizaba máquinas como el Fialka, una máquina para cifrado electromecánica diseñada para competir con el Enigma alemán. Estas herramientas eran vitales para mantener la seguridad de las comunicaciones frente a las constantes intercepciones de agencias occidentales como la CIA o el Mi-6. El legado de figuras como Yuri Drozdov, una leyenda del espionaje soviético, marcó el estándar para los agentes en formación. Drozdov, responsable de crear la red de ilegales, los cuales eran agentes infiltrados sin vínculos oficiales, insistía en la importancia de la criptografía no solo para transmitir órdenes, sino también para proteger a las operaciones clandestinas de la detección. Aunque no trabajaron juntos directamente, el énfasis que Drozdov puso en estas técnicas se reflejaba en los programas de entrenamiento que Vladimir Putin completó. Entre las herramientas que fue instruido, Putin aprendió a usar dispositivos como libretas de un solo uso, llamadas one-time pads, que garantizaban mensajes indescifrables siempre que las claves se manejasen correctamente. También se le capacitó en métodos manuales para codificación que podían ser utilizados en el terreno en caso de que los dispositivos electrónicos fallaran. Este conocimiento técnico era parte integral de las operaciones de la KGB en lugares como Alemania Oriental, donde Putin sería destinado más tarde. Más allá de las máquinas y los códigos, la manipulación psicológica era otra piedra angular en el entrenamiento de los agentes soviéticos. Desde el principio, se enseñaba a los reclutas que comprender la mente humana era tan importante como dominar las herramientas tecnológicas. En este contexto, nombres como Pavel Sudoplatov, un maestro del espionaje operativo, son mencionados con frecuencia en los manuales de formación. Aunque Sudoplatov no estuvo directamente involucrado en la formación de Putin, su legado como estratega influyó en las tácticas que los nuevos agentes adoptaban. Sudoplatov había sido célebre por su capacidad para explotar debilidades humanas, ya fuera mediante chantaje,
persuasión o la creación de redes de confianza falsas. Estas tácticas se convirtieron en estándar para la KGB, y Putin mostró una habilidad destacada en su aplicación. Según antiguos colegas, Putin tenía una capacidad particular para mantener la calma en situaciones tensas, una cualidad indispensable para manejar objetivos vulnerables o reacios. Durante su servicio en Dresde, Alemania Oriental, Putin trabajó en estrecha colaboración con la Stasi, la agencia de inteligencia de la República Democrática Alemana. Uno de los nombres más reconocidos de esa época era Markus Wolf, apodado el hombre sin rostro por su capacidad para evadir la detección incluso por parte de agencias occidentales. Aunque no existe evidencia de una relación directa entre Putin y Wolf, el entorno en el que ambos operaban compartía un objetivo común: infiltrarse en las estructuras políticas y militares occidentales mientras protegían sus propios secretos. Wolf era conocido por su énfasis en el reclutamiento mediante manipulación psicológica, algo que resonaba con las enseñanzas de la KGB. La influencia de su estilo en las operaciones conjuntas entre ambas agencias puede haber sido un factor en la manera en que Putin aplicó sus habilidades en el terreno. Aunque la criptografía puede parecer una disciplina puramente técnica, la KGB insistía en que el éxito dependía tanto del operador como del sistema. Uno de los errores más comunes en las operaciones de inteligencia era la complacencia, el descuido en el manejo de claves o la falta de atención a los protocolos de seguridad. Para evitar estos problemas, se inculcaba en los agentes una mentalidad rigurosa de disciplina y atención al detalle. Putin destacó en este aspecto, según un excolega, su capacidad para adherirse estrictamente a los protocolos y detectar posibles fallos en sistemas complejos lo convirtió en un agente confiable. Esto fue particularmente importante en un lugar como Dresde, donde las operaciones de la KGB dependían de la cooperación con agentes locales de la Stasi, quienes no siempre seguían los mismos estándares de seguridad. Uno de los aspectos más visibles del entrenamiento psicológico de Putin fue el reclutamiento de informantes. En esta área, el objetivo era identificar a personas clave dentro de las estructuras militares, gubernamentales o industriales que pudieran ser persuadidas para colaborar con la KGB. El uso de incentivos, ya fueran económicos, ideológicos o emocionales, era la base de estas operaciones. Durante su tiempo en Alemania Oriental, Putin habría utilizado estas técnicas para construir redes de contactos locales. Aunque los detalles de estas operaciones siguen siendo clasificados, se sabe que los agentes soviéticos, incluidos Putin, recurrieron a tácticas como el ofrecimiento de protección a cambio de información, especialmente en los años finales de la Guerra Fría, cuando la situación en Alemania Oriental era cada vez más inestable. La formación de Putin en criptografía y manipulación psicológica no solo lo preparó para su trabajo como agente en la KGB, sino que también definió su enfoque estratégico en el futuro. La capacidad de analizar información compleja, prever movimientos adversarios y manipular narrativas se convertirían en herramientas clave durante su carrera política. Todas estas habilidades específicas en la cual Putin fue instruido no solo eran esenciales en el contexto de la Guerra Fría, sino también en la construcción del liderazgo que lo llevaría a la presidencia de Rusia.